Saludos amigos, hoy es 20 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Hoy les voy a dar dos noticias nada más. La primera, la más importante, es que Israel tiene dos preocupaciones inmediatas. En primer lugar, la comunidad drusa, que ya ha sufrido decenas, posiblemente cientos de muertos en el asalto a Suedia, en medio de terribles informes de abusos y ejecuciones. En segundo lugar, la posibilidad de una importante afluencia de beduinos a la zona, lo que desestabilizaría la seguridad en el sur de Siria y posiblemente también en Jordania, gobernado por una minoría beduina ampliamente detestada. El temor a un efecto dominó que pudiera derrocar el régimen de Amán, de Jordania, y dejarlo en manos de simpatizantes del ISIS es lo que impulsó el intento de utilizar a un tercero, el régimen sirio, para separar los bandos en conflicto. Pero Israel podría tener que ir aún más lejos. Los acontecimientos de la semana pasada dejaron claro que Siria y por extensión el frente oriental en general es extremadamente volátil. No está claro si el régimen de Shara malinterpretó a Israel con los bombardeos, es lo que afirma Washington, si simplemente es incapaz de imponer el control, como se cree en Jerusalén, o si está manipulando deliberadamente a todas las partes, como sospechan algunas fuentes de inteligencia. El profundo derramamiento de sangre, literal y figurativamente, entre drusos y beduinos y sunitas, garantizan la próxima ronda de combates, sea solo en cuestión de tiempo. Esta era la primera noticia que les quería comentar. Miren, la situación la noche pasada ha sido tranquila, pero parece ser que durante el día de hoy Israel está haciendo todo lo posible para que los drusos de territorio israelí no pasen a territorio sirio, puesto que están infringiendo la ley y es algo que las Fuerzas Armadas no deben permitir. Pero, en fin, durante el día veremos si las fuerzas beduinas vuelven otra vez a esta ciudad donde se encuentran los drusos, pero se han cometido, según día a día van saliendo noticias, se han cometido atrocidades en Sueida y esperemos que alguien, que la ONU o que alguien condene todo esto y pare este sinsentido de lo que está ocurriendo ahí. Y mire, por otro lado, les quiero contar algo bueno, porque no siempre todo tiene que ser relacionado con la guerra. Y les quiero contar sobre los triunfos de Israel, los secretos que hay detrás de su liderazgo global. Israel fue la nación número 59 admitida en las Naciones Unidas. Hoy en día hay 193 naciones en la ONU, lo que convierte a Israel en uno de los miembros más antiguos y de mayor rango de organismo mundial. Sobre las bases del nivel desproporcionado de críticas que Israel enfrenta allí, uno nunca sabría que es una de las naciones más exitosas del mundo y la envidia de sus colegas miembros de la ONU. En menos de 80 años, el Estado de Israel ha ascendido a la cima de muchos de los campos más importantes del mundo. Y aquí 7 ejemplos. Israel tiene una de las mayores concentraciones de empresas emergentes per cápita a nivel mundial, con más de 6.000 activas. Empresas como Waze, Mobileye o Checkpoint Software han revolucionado la navegación, la conducción autónoma y la ciberseguridad respectivamente. Israel es líder en tecnología médica, desarrollando dispositivos como PillCam,
la cámara tragable para diagnósticos y ReWalk, un exoesqueleto robótico para la movilidad que han transformado la atención médica a nivel mundial, incluso en los Estados Unidos. Israel fue pionero en el riego por goteo, lo que permitió una agricultura eficiente y en regiones áridas. Esta tecnología utilizada en todo el mundo ha aumentado el rendimiento de los cultivos hasta el 40% y ha reducido el uso de agua, un avance fundamental para la seguridad alimentaria mundial. Frente a la escasez de agua, Israel recicla más del 90% de sus aguas residuales, la tasa más alta a nivel mundial, y desaliniza el agua de mar para satisfacer el 70% de sus necesidades de agua potable, sirviendo como modelo para sistemas de agua sostenibles. Israel también es un líder mundial en ciberseguridad con empresas como CyberArk y Palo Alto Networks que protegen la infraestructura crítica. Israel representa el 10% de las inversiones mundiales en ciberseguridad, a pesar de su pequeña población, alrededor de 0,1% de la humanidad, lo que significa que su presencia en ciberseguridad es 100 veces mayor que el tamaño de su población. Las innovaciones de defensa de Israel, como el sistema de defensa antimisiles Cúpula de Hierro, han logrado una tasa de intercepción de cohetes del 90%, protegiendo vidas civiles e influyendo las estrategias de defensa globales. Los científicos israelíes contribuyen de manera desproporcionada a la investigación global con instituciones como el Instituto Weizmann o el Technion, produciendo avances en campos como la nanotecnología y la investigación del cáncer. Israel se encuentra entre los 10 primeros países con publicaciones científicas per cápita. Ahora, yo les quiero contar cómo es el israelí y por qué han llegado a este éxito. Miren, los israelíes aman este país, aman Israel. Todo su éxito excepcional plantea la pregunta, ¿qué ha llevado al éxito de Israel? Y estas son las 13 de las razones. Los israelíes aman a su país y quieren que sea el mejor del mundo. Israel es una nación de personas que se enfrentó a enemigos tan pequeños como mosquitos infectados de la malaria cuando se creó el país y tan grandes como Irán, que disparó misiles balísticos y los ha derrotado casi todos. A los israelíes les encanta la fuerza y les encanta ganar. El afán israelí de ganar le ha dado una ventaja automática. Los israelíes han llegado a creer en la meritocracia. Los israelíes no creen en el socialismo. Hubo una época, creían en las doctrinas fracasadas del comunismo y el socialismo, pero reconocían esos fracasos. El deseo israelí de elevar a los pobres a niveles iguales de todos los demás primero los llevó a creer en filosofías que prometían que la igualdad económica conduciría a una distribución equitativa de la prosperidad, pero pronto se dieron cuenta de que solo el capitalismo podría proporcionar realmente una oportunidad para la prosperidad. No les importa los súper ricos sean súper ricos porque saben que viven en un país donde ser súper rico está al alcance de cualquiera con el talento y el impulso para triunfar. No les molesta el éxito, lo celebran. Los israelíes son el pueblo más pro inmigración en el mundo. Les encantan las historias de éxitos de los emigrantes. A diferencia de Estados Unidos y otras naciones que prohíben la entrada de líderes emigrantes,
la mitad de los primeros ministros israelíes han sido migrantes. Los israelíes quieren más migrantes talentosos que vengan a Israel. Si bien creen en tener una frontera y evitar que entren amenazas a la seguridad, Israel ha hecho todo lo posible que cualquier otro país del mundo para dar la bienvenida a los emigrantes. Algunos de los mayores éxitos militares de espionaje de Israel no han sido los esfuerzos por defender a Israel de los enemigos, sino en facilitar el éxodo encubierto y el reasentamiento de individuos oprimidos en Israel. Al igual que el éxito original de Estados Unidos ha sido liderado por emigrantes, los emigrantes de Israel le han traído logros extraordinarios. Los israelíes se han vuelto sensibles a las cuestiones raciales y a la imperfecta historia de su país. Creen que aquellos que están en desventaja por las circunstancias de su nacimiento deben tener la oportunidad de tener éxito. Israel se ha esforzado por permitir que sus comunidades minoritarias, incluidos los árabes y los judíos ortodoxos, disfruten del éxito que otros israelíes dan por sentado. Israel ha sido cuidadoso en rechazar los absurdos vistos en otras naciones de abordar los errores del pasado, cometiendo otros nuevos. Los programas de Israel han puesto en marcha para mejorar las vidas de sus desfavorecidos. Han sido cuidadosamente diseñadas para tener éxito, no solo para mitigar los sentimientos de disparidad. Los israelíes son la nación más centrada en la seguridad y la defensa del mundo. La masacre del 7 de octubre de 2023 enseñó a los israelíes una dura lección sobre la necesidad casi primitiva de su enemigo yihadista de destruirlo. El feroz ataque que incluyó la quema de bebés, violencia sexual y tortura psicológica demostró la necesidad de que Israel no solo controle a sus enemigos, sino que los elimine. Este nuevo enfoque ha impulsado a la nación a compromisos aún más fuertes en el servicio nacional, uniendo a una nación previamente dividida. El éxito de Israel se ha visto reforzado por su nueva unidad. Los israelíes son personas extremadamente prácticas. Se preocupan por lo que funciona y no por lo que suena bien. Además de un enfoque en el crecimiento intelectual como la academia, Israel produce grandes ingenieros, empresarios e inversores. Y debido a esto, se preocupan menos por la retórica y más por las políticas exitosas. En línea con enfoque pragmático de los israelíes, también son personas profundamente optimistas, odian la negativa, la visión woke de la historia nacional como una serie de males por los que un pueblo debe disculparse eternamente es absolutamente aborrecible para los israelíes. Creen en avanzar juntos, no en obsesionarse sin cesar con el pasado. Israel es un país cuya historia fundacional es la de resistencia, esto es muy importante, a la exterminación colonial. Los israelíes han sido sometidos al control colonial de sus tierras desde los romanos y sufren a través de una nación tras otra, exigiendo que se ajuste a las políticas y principios extranjeros por encima de todos los intereses. Los israelíes detestan el control extranjero y, al igual que Estados Unidos, lucharon contra los británicos por su independencia. Los israelíes entienden que la libertad viene con el precio de la autosuficiencia y lo pagan con gusto. Los logros de Israel han sido el resultado, escuchen bien, directo de sus valores. Las naciones
con valores volubles tienen políticas en constante cambio que conducen al fracaso. El poder de permanencia de Israel proviene de un compromiso con valores que tiene miles de años de antigüedad y que fueron dados por Dios. Es con la bendición de Dios que han tenido éxito. Me era importante el contarles algo para que ustedes supieran algo de la sociedad israelí, cómo respira el israelí. Es por esto que le he traído estas palabras. Nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Bachilón, les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes.